Hola amigos, bienvenidos a su video número 19 de su curso Reportes, Base de Datos, Tabla Dinámica y Dashboard en Excel. En este video vamos a revisar una de las aplicaciones prácticas de la herramienta Microsoft Query, que es la de generación de reportes consolidados con columnas provenientes de diferentes hojas de cálculo dentro del libro. En el video anterior nosotros creamos un modelo relacional utilizando la herramienta Microsoft Query. De hecho le dimos el nombre de relación de pedidos. Recuerden que este modelo me va a permitir a mí ahora usar la información que tengo en mis 5 rangos de celdas que están en 5 hojas diferentes del libro, como si fuese una tabla única, de la cual puedo escoger ahora cuáles son las columnas que va a contener el reporte de acuerdo al requerimiento que tenga en ese momento. Partiendo del ejercicio anterior del video 18, acá tenemos el modelo relacional que creamos anteriormente y ahora va a depender de cuáles son los requerimientos del reporte para yo poder generarlo. Fíjense que en la parte inferior de Microsoft Query tengo las columnas de la tabla pedido, que fue la que usamos inicialmente, y ahora yo puedo borrar estas columnas que aparecen por referencia porque es la de la tabla inicial o el rango de celda que usamos inicialmente. Entonces, para estas columnas que están en la parte de tabular de la vista de Microsoft Query, que corresponden a la hoja de o el reporte o el rango de celda llamado pedido, podemos eliminarla marcando o sombreando inclusive todas las encabezadas de las columnas, y luego con el botón del teclado suprimir. Fíjense que no quedó el reporte vacío. ¿Cuál es la idea? La idea de este modelo relacional, entre otras cosas, por ejemplo, es permitir crear un generador de reporte con las columnas que yo requiera proveniente de los 5 rangos de celda y de las 5 hojas de cálculo, en este caso que contienen información. Y supongamos que en esta ocasión nos solicitan un reporte consolidado con respecto al control de pedido que contenga los siguientes datos. Primero, la fecha del pedido. Fíjense, aquí tenemos entonces nuestra relación, y lo que basta es buscar en la primera columna en el orden que va a aparecer en mi reporte. Por ejemplo, la fecha del pedido la tenemos en el reporte de pedido, acá repedido, aquí está fecha del pedido, un doble clic y automáticamente esa columna va a pasar entonces como la primera columna de mi reporte. En este caso, claro, como estamos trabajando con 18.000 registros, aquí tenemos, quizás tarda un poquito, unos segundos, aquí tenemos entonces la primera columna, fecha de pedido. Después el reporte exige que la segunda columna tiene que tener el nombre del producto que se despachó. Fíjense que lo tenemos entonces en la hoja de producto, aquí está nombre del producto, un doble clic. Y fíjense que como si fuese una sola hoja, una hoja única, y es como si estuviésemos tomando virtualmente, copiando y pegando las columnas. Aquí tenemos el nombre de producto que se pidió. Si queremos saber, por ejemplo, la presentación, lo tenemos acá, cantidad por unidad, un doble clic, y observen ahora cómo tenemos nuestro reporte. Se va armando el reporte en forma interactiva con el usuario. Aquí tenemos entonces también ahora el cantidad por unidad. Si queremos saber, por ejemplo, ahora, aparte de eso, queremos saber la cantidad por unidad, el precio unitario, lo tenemos acá. Precio unidad, doble clic, y aquí aparece el precio unitario del producto que se pidió. Fíjense que aparece como una columna nueva en una tabla adicional de las que manejan la información original. Aparte de eso, quiero ver cuál fue la forma de envío utilizada. Aquí está formas, aquí está la descripción de la forma de envío, y ahora vamos a tener una columna de otra tabla diferente que está en otra hoja del libro, como si estuviésemos copiándola y pegándola en el reporte consolidado. Aquí está entonces la descripción de la forma de envío. Aparte, este reporte tiene que tener, en este caso, quién fue el vendedor responsable de la venta. Aquí lo tenemos en la tabla de vendedores. Tenemos entonces el nombre del vendedor. Aquí está el nombre del vendedor. Ahora también tenemos el nombre del vendedor en otra columna de reporte que estamos generando. Fíjense que estamos generando un reporte. Aquí está el nombre del vendedor. Y aparte de eso, queremos saber cuánto fue el monto de la factura. Aquí lo tenemos en el reporte de pedidos total. Doble clic y ahora va a aparecer el monto de la factura. Aquí tenemos entonces el monto de la factura como una columna nueva, y observen cómo se va consolidando el reporte. Aquí tenemos total. Aparte de eso, queremos saber a dónde está ubicado el cliente, el país y la ciudad. Aquí tenemos entonces en el reporte del cliente es el país. Doble clic y ahora va a aparecer el país a donde fue despachado ese pedido, y también específicamente la ciudad, que ahora tenemos acá el país, y aquí está la ciudad que está en la tabla de clientes. Doble clic y observen que ustedes pueden ir generando el reporte dependiendo de lo que información requieren ustedes que aparezca en esas columnas de reporte nuevo, que se alimenta de esos cuadros que tenemos en las diferentes hojas del libro. Fíjense que no usamos ninguna fórmula, todo en forma interactiva, y aquí tenemos el reporte que nos solicitaron. Puede tener hasta todas las columnas que tenemos el reporte en el orden que ustedes lo requieran. Aquí tenemos el reporte. En todo caso que se equivoquen, fíjense que la columna tiene un encabezado, y ustedes pueden escoger entonces cuál va a ser el campo que realmente ustedes quieren que se despliegue en la columna proveniente de las diferentes
de los diferentes cuadros, o pueden suprimirlo y agregarlo nuevamente. Y aquí tenemos entonces reporte consolidado, ¿okay? Que es uno de los usos que le da, por ejemplo, esta herramienta. Recuerden que estas herramientas fueron reemplazadas, por ejemplo, para nuevas versiones por Microsoft Query o Power Pivot. Pero fíjense que esto para los usuarios de la versión 2007 y 2003 o 2000 también entonces una herramienta bastante útil para poder tener esa interactividad con los datos de Excel. Aquí tenemos entonces nuestro reporte consolidado, tenemos entonces el precio unitario, tenemos también entonces el monto facturado, el país y la ciudad, el nombre del cliente. Fíjense que me falta el nombre del cliente y lo quiero agregar, por ejemplo, acá al final. Entonces busco en clientes, nombre de la compañía. Fíjense que entonces el nombre del cliente va a aparecer al final del reporte, como en la última columna, pero sin embargo yo pudiese mover también el nombre de la compañía. Fíjense que este nombre de compañía se refiere al cliente. Si yo quiero que el nombre del cliente aparezca, por ejemplo, después del nombre del producto, tomo el encabezado de la columna y la desplazo hacia la izquierda, y aquí aparecería entonces ahora moviendo la columna en el reporte a la derecha del nombre del producto. Observen que también tengo opciones fáciles de manejar usando la herramienta con respecto a hacerlo todo con fórmulas o mover las cosas en Excel. Y aquí tenemos el reporte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este diseño que hicimos del reporte lo vamos a mandar a Excel de la siguiente forma. De hecho, este modelo de reporte, recuerden guardarlo junto con el modelo. Antes de irnos le decimos archivo guardar. Y si como ya lo guarda, fíjense que él te va a guardar ese reporte en una carpeta llamada consultas, y puedo colocarle entonces el nombre de este reporte, reporte consolidado de pedidos. ¿Ok? Este archivo, fíjense que tiene una extensión de QY, y él va a guardar el reporte y también el modelo relacional. Ustedes pueden abrirlo posteriormente y modificar este reporte o crear un reporte nuevo partiendo de él. Ahora sí, ya teniendo el reporte consolidado, partiendo de la información de las 5 tablas, nos vamos a ir al menú contextual archivo y la última opción, devolver datos a Microsoft Excel. Ok, fíjense que él abre un asistente previo y me dice que se llama importar datos, y me pregunta si quiero convertirlo, llevarlo en forma de tabla, o sea, un reporte detallado, o si quiero llevarlo en forma de una tabla dinámica, que sería consolidado, o en forma de un gráfico dinámico. Si lo quiero en una hoja asistente o en una hoja nueva. Yo quiero colocarlo en una hoja nueva, entonces le marcamos la opción una hoja de cálculo nuevo y aceptar. ¿Y él qué va a hacer ahora? Me muestra el reporte en una hoja nueva. Aquí tenemos el reporte consolidado. Fíjense, inclusive me lo muestra en una forma de una tabla. Y acá tenemos el reporte entonces proveniente de la información que tenemos en de las 5 hojas del libro de Excel. ¿Okay? Fíjense la ventaja que no hay ningún tipo de fórmula. Yo puedo mandarlo a un libro diferente, por ejemplo, y enviárselo a este caso al solicitante de la información sin que exista ninguna fórmula que me vaya a arrojar después de error. Y sin embargo, este reporte mantiene una conexión activa con los datos que lo originaron. Y para actualizarlo, simplemente puedes colocarte en una celda de reporte, presionas el botón derecho del mouse y marcas la opción actualizar. Si hubiese algún tipo de cambio en las tablas que originaron el reporte, automáticamente el reporte se actualiza. Y esta sería una opción bastante interesante explorar en el momento de trabajar con las versiones, por ejemplo, 2007 y 2003, que quizás no tiene opciones de estas herramientas tipo Power, pero sin embargo esta herramienta está vigente, inclusive hasta la versión 2016. Bueno amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en el video siguiente.